Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a este video especial donde hablaremos sobre todo lo que ocurrió durante el estreno del documental Explorando Nuevos Horizontes, temporada 2. En este video hablaremos sobre los 4 episodios que ya fueron emitidos. Más adelante habrá otro video especial donde nos enfocaremos en hablar sobre los últimos capítulos que aún están por estrenarse. Por otro lado, como ya es tradición, en cada video especial siempre hablamos de los caramelitos que salen en su momento. Sin embargo, en este video no hablaremos de los caramelitos, ya que ese segmento estará incluido en la segunda parte de este video especial. Así que sin más que decir, comencemos de una vez con el video. El 16 de octubre se anunció oficialmente el estreno del documental Explorando Nuevos Horizontes, temporada 2. Este anuncio se realizó mediante la publicación de los pósters oficiales y la difusión del tráiler oficial de esta nueva temporada. En esta nueva temporada seguiremos rutas de escalada en Norteamérica, junto a nuestro Yibo, el director de documentales ganador del Oscar Jimmy Chin y el guía certificado James Reader. Yibo se enfrentará a una peligrosa pared de roca casi vertical y sin puntos de apoyo, una prueba que exige gran esfuerzo físico y control mental. A pesar del riesgo, nuestro Yibo nos mostrará cómo una buena técnica, precisión y una buena preparación rigurosa logrará enfrentar a este nuevo desafío. La segunda temporada de Explorando Nuevos Horizontes presenta un tipo de escalada tradicional muy distinta a la de la primera entrega. En esta modalidad es necesario encajar manos y pies en grietas de roca, lo que provoca dolor, hinchazón y lesiones. En pocos meses nuestro Yibo ha logrado convertirse en un verdadero escalador tradicional. Se anunció que el tráiler oficial superó los 100 millones de visualizaciones en 8 horas. En menos de un día, su hashtag alcanzó 110 millones de vistas y un índice de más de 90 millones en Weibo. Tras anunciar su fecha de estreno, el documental acumuló más de 300 millones de menciones en Weibo, 10 millones de visualizaciones en Shanghoushu, encabezó tendencias en Tailandia y logró tendencia global, demostrando así el gran respaldo que tiene este documental. Tras el anuncio oficial de este nuevo documental, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo cambiando su foto de perfil y su foto de portada por imágenes de Yibo para promocionar el próximo lanzamiento del documental. Por otro lado, el montañista y director Jimmy Chin elogió a nuestro Yibo en una entrevista que tuvo con la revista Vogue, el cual coincidió con el lanzamiento de Explorando Nuevos Horizontes, segunda temporada. Jimmy Chin comentó que no sabía qué era lo que le esperaba antes de trabajar con Yibo, pero Yibo superó todas sus expectativas. Lo describió como alguien considerado, inteligente, observador y sorprendentemente sabio para su edad. También destacó su gran talento y capacidad de aprendizaje, señalando que dominó técnicas de escalada en roca en muy poco tiempo y alcanzó un nivel notable pese a ser un principiante. I think we're both really excited for the release of the series, and I can't wait to go climbing with Yibo again. El 18 de noviembre se realizó una conferencia de prensa para el estreno de la nueva temporada de Explorando Nuevos Horizontes. En el evento participó nuestro Yibo y todo el equipo que formó parte de la producción de este nuevo documental. Durante la conferencia, Yibo reveló algunos detalles sobre los motivos por los que eligió que esta temporada estuviera enfocada en la escalada en roca. Nuestro Yibo nos comentó que la primera temporada fue el primer paso para explorar nuevas cosas y equilibrar trabajo y vida. Ahora en la segunda tiene más claro lo que quiere y reconoce que lo más difícil es empezar. Reveló que probó varios tipos de escalada, deportiva, tradicional y mecánica, pero su favorita sigue siendo la escalada tradicional en roca. Nuestro Yibo nos reveló que se había perdido conduciendo en Norteamérica y entre risas agradeció mucho el apoyo y compañía de sus compañeros durante ese momento que vivió en Norteamérica. También nos reveló que no solo fue a escalar, sino que también practicó pesca y ciclismo de montaña, actividades que él considera como una forma de descanso. Nuestro Yibo nos comentó que de estas actividades lo que más disfruta es especialmente la pesca. Incluso mencionó que una vez capturó un salmón y luego tuvo que liberarlo. Uno de los entrenadores destacó el rápido progreso de Yibo, afirmando que se convirtió en líder en su segundo día de escalada y que llegó a escalar
bailar 7 días seguidos. El maestro también comparó el crecimiento de Yibo como el de un maestro de artes marciales que mejora mediante práctica constante. Durante la prueba de monopatines, nuestro Yibo nos mostró una estabilidad notable, dando la impresión de flotar debido a su excelente equilibrio. Tras finalizar la conferencia de prensa, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías y videos que fueron tomados durante este evento. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. You're still in my mind, but you're in somebody else's life. A part of you got left inside my chest. I'm trying to forget. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. Memory that we said we met. Memories I can never let go. How did they torture me to say? Memories that we won't even know. Let me out. Na 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 oh my love, my love. Na 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 oh. Let me out. Na 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 oh my love, my love. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. You're still in my mind. En el anterior video de las noticias y actualizaciones les comenté acerca de los rumores sobre la posible renovación de contrato entre Yibo y la compañía Yehua. Durante la conferencia, la presidenta de la compañía apareció junto a nuestro Yibo, lo que dio a entender que la relación laboral entre él y la compañía se mantiene en buenos términos. Durante la conferencia, la presidenta afirmó que su relación con Yibo es como la de un familiar y expresó su preocupación por la seguridad y salud de Yibo, especialmente debido a los deportes extremos que él practica. También comentó que intentó persuadirlo para que renunciara a actividades peligrosas, aunque Yibo insistió en seguir adelante. Sin embargo, algunas fans no creen sus declaraciones, ya que son un poco contradictorias y poco coherentes. El 28 de noviembre se estrenó oficialmente el primer episodio del documental de Explorando Nuevos Horizontes, segunda temporada. Los primeros episodios se llaman Entre Grietas. En estos 2 episodios veremos a nuestro Yibo probar la escalada en grieta. También lo veremos realizar un poco de ciclismo en la montaña. Voy a comentarles un poco de los mejores momentos que tuvimos tras el estreno de estos 2 episodios. En este primer episodio vimos a nuestro Yibo probar la cuerda floja. Tras completar un recorrido, el atleta profesional lo anima a soltarse de las agarraderas para sentir la experiencia real. Nuestro Yibo acepta el reto y comenta que la sensación fue increíble y muy estimulante. It really forces you into these uncomfortable and difficult situations and you have to kind of find your way out of it. Le preguntaron a nuestro Yibo si este viaje cambiaría su perspectiva de vida y nuestro Yibo respondió que su mentalidad ya había cambiado desde la primera temporada. Sigue profundamente apasionado por lo que ama y disfruta intensamente de cada nueva experiencia que le da la vida. Mientras nuestro Yibo y el entrenador se pusieron a revisar la caravana, encontraron un baño portátil y nuestro Yibo mencionó que sí podía usarlo sin ningún problema, pero preguntó quién lo limpiaría. Sin esperar alguna respuesta se puso a jugar piedra, papel o tijera, como si así pudieran elegir al perdedor para que sea el encargado de limpiar el baño. Durante la cena, nuestro Yibo le hicieron probar una rebanada del temido chile llamado Carolina Segador, uno de los chiles más picantes del mundo, y como todas sabemos, Yibo no es muy fanático del picante debido a que en su ciudad natal la mayoría de sus platos no llevan picante, pero como Yibo es un hombre que le gustan los desafíos, aceptó probarlo, y como resultado, el picante le pegó tan rápido que ni tiempo tuvo de arrepentirse. 有点辣，有点辣吗？很辣。你不敢吃1片吗？然后现在我需要吃2片。哦，很辣。
Después de que nuestro Yibo llegara a la cima, no tuvo mejor idea que celebrar este gran logro que deslizándose como si la montaña fuera su pista de baile. Con su estilo relajado de string dance, celebró a su manera este gran logro. ¿Qué mejor manera de conquistar 120 metros de altura que rematarlos con un paso de Michael Jackson en la cima? Solo a nuestro Yibo se le ocurre esta gran idea. Durante la escalada, uno de los guías escuchó a nuestro Yibo quejarse y le preguntó qué pasaba. Yibo intentó tomárselo con humor y confesó que le había dado un calambre en el trasero, y para aliviarlo comenzó a darse golpecitos en la zona como si eso fuera una medicina milagrosa. Entre el dolor y la vergüenza, Yibo no sabía si reír o llorar. Mientras que todo el equipo se estuvo alistando para prender la fogata, nuestro Yibo fue elegido para partir la leña, y durante su intento pasó algo gracioso. Cuando estuvo partiendo la leña, Yibo ejerció tanta fuerza que terminó quebrando la piedra que lo estaba ayudando a sostener la leña. Durante la cena en el campamento, nuestro Yibo mencionó que a veces debemos de reconocer que hay cosas que no podemos hacer por ahora, pero que eso no significa que te estás rindiendo, sino que es estar consciente de nuestras propias limitaciones. Lo valioso es seguir intentándolo y no dejar que esos límites nos definan. Esta actitud de aceptar la imperfección y aún así avanzar demuestra la verdadera perseverancia. Esta gran lección que Yibo nos acaba de dar sin duda lo debemos de aplicar en nuestras vidas. Admitir que a veces ciertas situaciones no nos permiten alcanzar nuestros sueños no significa que no podamos lograrlos. En ocasiones solo necesitamos darnos un poco de tiempo para volver a intentarlo. Un dato extra que deben de saber de esta primera parte es que nuestro Yibo eligió viajar en una autocaravana en lugar de un vehículo todoterreno porque este estilo se ajusta mejor a la cultura norteamericana de la escalada y a un modo de vida libre, minimalista y cercano a la naturaleza. El viaje de Yibo fue una inversión real en esta cultura y un homenaje a los escaladores como Jimmy. El guía James Reader nos compartió algunas anécdotas y fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones del documental. Mencionó que al recibir la invitación para participar en el proyecto sintió dudas sobre si estaba realmente preparado, especialmente por la responsabilidad de enseñar y comunicarse en chino, un idioma que domina pero no es su lengua materna. Aún así, al volver a entrenar en su pared rocosa habitual, recuperó la confianza. Conocer a Yibo lo convenció de que sí podía hacerlo. Decidió perfeccionar todas sus habilidades y para ello convirtió su furgoneta en un pequeño almacén lleno de equipo deportivo, preparándose a fondo para guiar a Yibo de la mejor manera posible. El 4 de diciembre se anunció que el estreno del documental de Explorando Nuevos Horizontes temporada 2 obtuvo una puntuación de 8.7 en Weibo, convirtiéndose en el documental mejor valorado de Weibo 2025. Tras el estreno oficial del primer y segundo episodio del documental, Yibo nos compartió algunas fotografías que tomó durante su primera aventura. Estas imágenes estuvieron acompañadas de varios videos que él mismo grabó y que decidió compartir con todas sus fans. 这个省队处理好了。好像是这个背包没个水管口。Yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Rider. Yeah, buddy. Yeah. 你爬的是吗？真的，我觉得第一次。Por otro lado, Yibo Oficial y la cuenta oficial del documental de Explorando Nuevos Horizontes nos compartieron algunas fotografías y videos que fueron tomados durante las grabaciones de este proyecto y que también serán vistos en el documental. 攀岩是因为挑战自己，我去做这个挑战没有成功，我也承认，我现在就是做不到，但是我可以花时间再去做。
攀岩攀到最后就是一个心态，我觉得我需要加强自己的心理韧性，用感受上的刺激，然后最后到顶，这是一个很真实的一个感受，是一个很实际的成长。这些看着很吓人，细心放在那里，如果放的不好的话，它可能突然就掉落了。哦，不要弹出来，不要弹出来。一直比较提心吊胆的那种感觉。这怎么爬呀？这个，这是一个超出我难度的一条线路。Gotta go。可能高度对所有人都是一个会害怕的点。Let's one more try。El 5 de diciembre se estrenó el tercer y cuarto episodio del documental titulado Rumbo al Bosque. En esta nueva entrega vimos a Yibo divertirse junto a James Reader y los demás guías que lo acompañaban. Disfrutaron de un día lleno de actividades en el bosque, así que les mencionaré algunos momentos que vimos en estos dos episodios. 在器械攀登的过程中。 En este capítulo vimos a nuestro Yibo cocinando algunos platillos, sin embargo terminó quemándolo casi todo y admitió que la cocina no es lo suyo, y cuánta razón tiene. 不要让它叠起来啊！可能在做饭方面就需要依赖别人。 También lo vimos practicando lanzamientos de hacha y hasta recibió un tratamiento quiropráctico debido a algunos dolores que comenzó a sentir en los huesos. 我的性格可能就是肩膀很酸，不知道为什么。我的骨头一转的话都会有磨损的声音，就是操作很不顺，然后身体很不舒服。 Por otro lado, también vimos las divertidas interacciones entre Yibo y James, como por ejemplo las preguntas que siempre suelen decir al momento de levantarse, y es preguntarle al otro si sigue aún vivo. 还活着，说明你早多起床了呀。 En este episodio, nuestro Yibo nos compartió un poco sobre cómo se enamoró de los deportes al aire libre. Mencionó que no fue la escalada lo que lo cambió, sino que él cambió primero y luego empezó a disfrutarla. Se siente satisfecho con esa decisión y afirma que le gustan los deportes al aire libre porque la naturaleza es auténtica, real, y él disfruta ese contacto genuino con el entorno. Por otro lado, también mencionó que la escalada se siente como si bailaras en una pared. Para él, escalar es enfrentarse a uno mismo, superarse cada día y escribir un poema con el cuerpo y la voluntad. Tras la emisión de estos dos nuevos episodios, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías y videos tomados exclusivamente para el estreno de esta nueva entrega. Here we have our evening appetizer before dinner, a nice pitch of 510. There he is. 我们亲爱的领导老王。Never be enough, never be enough. 谢谢老师。
You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. You're still in my mind, but you're in somebody else's life. A part of you got left inside my chest. I'm trying to forget. You're still in my heart. 我喜欢攀岩，喜欢攀登，喜欢向上的运动。我要进入竞争的环境里的话，我一定是希望我自己能够赢的。我还是挺想吃一个饼的，这个锅糊了。我不会做饭，眼睛进沙子了，没有熟啊。自己给自己准备了一顿很难吃的饭。我不会做饭。我不会做饭。很通过攀登中间的努力、困难，真是活着的感觉。举起你的手，放纵你狂跳的脉搏，让自己更活得像一个真实的人吧。握紧我的手，对抗全世界的操控，找回梦最开始的冲动。Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video especial les haya gustado. Recuerden que aún nos falta la segunda parte de este video especial donde estarán incluidos todos los caramelitos que obtuvimos tras la entrega de este documental. También recuerden que tendremos otro video especial donde hablaremos sobre todo lo que pasó tras el estreno de la nueva película de Shang, el cual estaré publicando muy pronto, así que estén atentas. No se olviden de darle like a este video y de compartirlo. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.